My mind loose off the cook. Murder on the track, so I'm about to let loose. Yo, gosh, that evil one, that's the motto. Ever since a youngster, I've been singing, shooting the hollow. See, I'm a banger in my streets. Murder was a case, but never charged, though I couldn't be. Deadly melodies when I quit all my enemies. But y'all don't want it, I'm a rider, catching felonies. Yeah, the devil preached, so the God shall deep. Whispers in my ear. La leyenda de la enfermera en La Monera. Ubicado en la avenida México Ajusco, se cuenta que se aparece una enfermera en el paraje denominado La Monera a varios choferes de colectivos y taxis. Una mujer vestida de enfermera les hacía la parada. Algunos se detenían para que la mujer abordara el vehículo, pero después de unos instantes los conductores se daban cuenta que la pasajera ya no se encontraba. Esto los asustaba de tal manera que inmediatamente se regresaban a su casa. A muchos el susto los enfermó. Otros que sabían de aquella aparición cuando veían a la mujer en el camino se pasaban de largo sin hacerle caso. Sin embargo, empezaban a sentir la presencia de alguien dentro del auto. Al mirar el espejo retrovisor se daban cuenta que la mujer iba en el asiento trasero. Leyendas de Chihuahua. Enfermera fantasma vaga en el hospital de Chihuahua. Este hospital fue fundado en 1884, cuando Porfirio Díaz era el presidente de la República Mexicana. Se cuenta que por los pasillos de este hospital vaga el alma de una enfermera que falleció hace muchos años. Se cuenta que una pareja que tenía un hijo internado en el hospital pues no tenía dónde quedarse a dormir a causa de su extrema pobreza. Y cuentan que se le acercó una mujer vestida de blanco y les dijo que los iba a llevar a un lugar del hospital para que pudieran dormir. Y al despertar y preguntarle a los médicos por tal amable enfermera, ninguno supo de quién se trataba. Es así como nace la leyenda de tal enfermera amable, y con ello muchos testimonios de personas que aseguran haberla visto. Se cuentan que las personas que tienen mucho apego a los sitios que alguna vez laboraron después de su muerte se rehúsan a abandonarlos, y es así que se convierten en parte de los fantasmas de un sitio. Cuentan las enfermeras que a veces si les da mucho miedo que se les aparezcan, pero ella solo busca ayudarles. A veces administra medicamentos y ayuda a pacientes a llevarlos al baño, y es así como la enfermera amable, al pasar del tiempo, va dejando evidencias de que su alma o su esencia permanece en ese lugar donde en vida entregó varias horas de esfuerzo. Bueno, te cuento, el día viernes de la semana pasada estuve platicando con un chico, bueno, de mis alumnos de segundo semestre, y no sé por qué salió el tema, pero los niños estaban hablando de todo, o sea, te preguntan de todo, están en la etapa en la que quieren saber absolutamente todo. Quieren saber si la luna es de queso, si vamos a llegar a Marte, si existe realmente un fondo de mar, o sea, todo, ¿no? Se hacen unas hipótesis locas. Y uno de ellos me dijo, maestra, ¿usted cree que es real la planchada? Y le dije, pues claro que sí, la mujer existió y se llama Eulalia. Le digo, es más, está su nombre en el registro de profesiones de enfermería, está su nombre, existió, fue una persona real. Le pusieron el nombre de la planchada porque siempre llevaba su uniforme súper almidonado. Antes los uniformes se almidonaban, sobre todo las batas, ¿no? Que era lo que ocupaban. Ah, dice, lo que pasa es que cuando yo estaba chiquito, dice, yo, casi me muero. Y le digo, ¿cómo que casi te mueres? Me dice, sí, dice, yo casi me muero porque cuando yo estaba chiquito, dice, mi mamá me tuvo de manera prematura. Digo, ah, ok. Dice, y además, aparte de que me tuvo de manera prematura, dice, no sé qué pasó, pero resulta que la sangre de mi mamá y mi sangre no eran compatibles. Entonces necesitaban este, conseguir sangre que pues me hiciera bien porque yo me estaba muriendo porque la sangre de mi mamá y mi sangre estaban peleando. Dice, y entonces la que estaba con mi mamá, dice, era mi abuelita. Dice, y estaba con mi mamá, dice, yo estaba pues en no sé dónde, dice, pero yo estaba separado de mi mamá.
Dice, y cuando mi abuelita fue a verme, dice, en la noche, porque mi papá se quedaba con mi mamá y mi abuelita se quedaba conmigo, mi abuelita se fue a quedar conmigo en la noche. Y mi abuelita es la que platica que pues yo estaba ya muy grave y que le decían, señora, si no consiguen el tipo de sangre que requiere su nieto, pues va a perder la vida. Y pues la señora estaba muy afligida, dice, y entonces ya, hicieron pasando de las 1 de la mañana, maestra. Dice, y estaba todo oscuro, dice que nada más se veía la lamparita de afuera. Y que entró una enfermera, dice, pero que le extrañó porque entró sin prender la luz, así, oscuras. Y agarró, dice, y estaba cambiando el suero y todo. Dice, y mi abuelita estaba dormida. Dice, entonces, con el movimiento que ella hizo, la despertó y que le dijo, hola, buenas noches, ¿cómo está? Se preocupó por la abuelita. Y que le dijo, no se preocupe, dice, mire, el día de mañana va a tener que bajar. Dice, va a bajar. La verdad, me imagino que cuando menciona bajar es porque estaban en un segundo, tercer piso, no sé. Pero que le dijo, va a tener que bajar. Y en el sótano hay una caseta de vigilancia. Ahí se va a encontrar con dos policías, pero uno le va a hablar. Y ese policía le va a donar sangre. Y que, bueno, de hecho no le dijo donar sangre. Ese policía la va a ayudar. Y que le dijo, ¿y cómo sabe usted eso? Usted haga caso y haga lo que yo le digo. Y agarró y se salió. Ya pasó. Pasó la noche el niño y el otro día le dijeron, pues está muy mal, necesitamos que consigan la sangre porque pues ya no le damos mucho tiempo al pequeño. Y entonces la señora se acordó de lo que le había dicho la enfermera. Dice que bajó, creo que fue al sótano y encontró la caseta de vigilancia y que salieron los dos policías y que uno de ellos la vio muy afligida y que le dijo, ¿qué le pasa, madre? Y ya que le explicó, le dijo, no se preocupe, yo la voy a ayudar, yo tengo ese tipo sanguíneo. Y agarró, ya subieron al banco de sangre, hicieron las pruebas y sí, afortunadamente sí pudo donar la sangre y el niño pues ahorita tiene 16 años. Aquí la situación que la señora les platicaba es que cuando el niño se mejoró, ella fue a la central de enfermeras y que le preguntó a un enfermero y le dijo, y que cuando le preguntó, ¿y cómo era? Y que ella le dio las señas, pues que se puso pálido. Y que le dijo, espéreme, déjame hablarle a la jefa porque yo no conozco a todas. Y que ya le habló a la jefa y que ya le volvió a explicar la señora a la jefa y que la jefa le dijo, dice, no se preocupe, dice, no se preocupe, esta enfermedad viene de vez en cuando a echarnos la mano. No se preocupe, dice, qué bueno, dice, ya su nieto ya está mejor y si ella le dijo que se iba a poner bien, se va a poner bien. Salió este tema a raíz de que, pues, creen, bueno, él dice que es muy escéptico y no cree en la planchada. Más yo le expliqué la situación de Eulalia y le dije, la mujer existió, la mujer sigue rondando hospitales tratando de darle solución o tratar de, no sé cuál sería la palabra correcta, corregir los errores cometidos, pero pues lo que siempre he dicho, la gente que se fue, difícil con ellos va a poder saldar su deuda. Yo les digo, hay que ser buenos enfermeros y el día que nos topemos con ella, hay que decirle que es hora de que se vaya a descansar. Excelente tarde. Hola amigo, mira, lo que ha estado sucediendo en nuestro laboratorio se ha dado no en un día, sino en varios días. Ya llevo con 3 semanas que empezamos con las prácticas. La primera semana pues estuvo muy tranquilo. La segunda semana, los niños estaban trabajando entre ellos. La primera semana y la segunda semana estuvieron trabajando entre ellos. Estuvieron tomando muestras de laboratorio, pues no había maniquís, todo bien tranquilo, pero esta semana y el jueves y viernes de la semana pasada, pues ya estuvimos trabajando con maniquís. Y el día jueves yo estaba dando la explicación y los niños estaban, pues, hacen un semicírculo. Entonces yo estaba dando la explicación y una de las puertas que dan los vestidores, pues, estaba cerrada
bueno, no totalmente cerrada porque no tiene chapa y pues no se cierra. Tendría como unos 10 centímetros, 15 a lo mucho de que estaba abierta. Entonces, este, pues los niños estaban recargando y la abrieron, no totalmente, pero sí la abrieron. Se ha de haber quedado como unos 30 centímetros abierta y la puerta se cerró. O sea, no hay corrientes de aire en esa zona porque estaba cerrada hacia el área quirúrgica. Fue una, entonces yo sí les dije, ay, se cerró la puerta, pero pues, o sea, dijeron los niños, pues el aire. Dije, bueno, puede ser el aire, ¿no? Pero yo sé bien que esa zona está cerrada. Ya pasó. Ah, pero una niña dice, sí, yo escuché cómo rechinó y la puerta. Los niños no nos creyeron. Pasó. Eso fue en la mañana de 7 a 9:30. Y después tuve la última clase, tuve práctica con los chicos y estábamos igual con nuestros maniquís, estaban ellos explicando y haciendo una práctica y de un momentito se estaban sentando unos niños en la cama y ellos saben que no se pueden sentar en la cama y lo que hicieron fue, sin mover el maniquí, se sentaron prácticamente sobre el maniquí. Entonces estaban los niños sentados, uno estaba junto al hombro y el otro estaba en sus pies y el maniquí se desplazó, o sea, estaban ellos sentados, es difícil que un maniquí se mueva si no lo mueven parejo, y el maniquí se desplazó completamente hacia el lado contrario donde estaban los niños, como haciéndose a un lado. No, pues se pararon y estaban pálidos y empezaron, lo empujaste, no, tú lo empujaste, no, no, ninguno de los dos lo empujó. Yo les llamé la atención y les dije que eso no se hacía, que pues tenían que estar, que respetar a los maniquís. Amigo, yo sé que ese tipo pues, artefactos se pueden convertir en almacenes de energía. Tantos que entran al laboratorio, algunos muy felices, algunos tristes, algunos con unas ideas tan locas, pues se van quedando las energías. Eso pasó el jueves. El día viernes yo entré en la mañana de 7 a 9:30 y estábamos con las niñas y le dije a las chicas, ay, me dejaron bien feo el laboratorio. Y me dijeron, maestra, ¿atendemos las camas? Y les digo, no, nada más jalen bueno, la ropa, que son sábanas, una cobija y un cobertor, que se estiren bien y con eso es más que suficiente para que se vea presentable. Y una de las niñas, pues ya saben que nuestros maniquís tienen el nombre, entonces llegó, saludó al maniquí como debe de ser, como si estuviera haciendo su práctica, y les tendió las cobijas. Entonces, ese que vio hacia los pies que estaba algo arrugada, entonces se acerca hacia los pies, le jala las cobijas y voltea hacia enfrente para verificar que estuviera bien extendida. Perdón, pero me da risa, pero es que dice, maestra, como si estuviera respirando, la cobija se subió y se bajó. Y sí me dijo, es que me acaba de pasar algo, y ya me explicó, oh, tranquila, no pasa nada. Saludaste, se llama Cecilia el maniquí. Dice, sí, le dije que le iba a atender bien su camita. Le digo, pues es una manera de que te está agradeciendo. Ya pasó. El día lunes tuve práctica con otros chicos y uno de ellos estaba arreglando su material porque iban a bañar al paciente. Estaba un paciente que es idéntico a doña Cecilia y yo les decía, me preguntaban que cómo se llamaba. Ese maniquí casi siempre está en el área quirúrgica y lo sacaron. Y le dije que era, como son tres, una embarazada, le dije que era su trilliza de doña Cecilia. ¿Y cómo se llama? Y ahí me tiene, esto me tiene. Le digo, ah, se llama Selena. Ah, ok. Y me dicen, y entonces tenemos que presentarnos como, sí, como siempre, ya pasó. Y nos dice una de las niñas, me dice, maestra, maestra, y le digo, ¿qué pasó? Dice, bajó su mano de la cama, bajó su mano de la cama, dice. Digo, ¿cómo crees? Le digo, no puede. O sea, si la dejas, son maniquís que solamente sus brazos van hacia arriba y hacia abajo. No se extienden, amigo, no se puede. Pero ella dice que bajó su mano. Y la otra niña dice, sí, 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 dice. Y así como la bajó, se volvió a subir. Digo, no, es que eso no puede ser. Sí, maestra, se lo juro. Estaban pálidas, amigo, pálidas. Bueno, pasó. El día martes
no tenemos práctica y les dije a los niños que el día de ayer se iba a hacer una práctica, que parte del aseo de los pacientes es el lavado de oídos. Y le dije a las niñas, no le van a meter agua a la paciente, solamente van a hacer el simulacro, una simulación de que se le va a meter agua al oído. Y sí, empezaron ellas ahí a jalarle la cabeza, porque no se la acomodaban, se la jalaban. Es que no se voltea, es que no se voltea. Y le digo, no hagan eso, o sea, dígale que se voltee y se va a voltear. Entonces me acerco yo a donde estaban ellas y le digo, ¿y por qué mojaron a la paciente? Y me dice, no la mojamos. Le digo, entonces, ¿qué tiene en su cara? Junto a su ojo había una especie como de lágrima. No, amigo, pues se quedaron bien espantadas. Dice, no tenemos agua, se lo juramos. Y veo sus jeringas y ni siquiera había restos de agua. O sea, y le digo, ¿y la solución que les di? Y dicen, ay, la dejamos en la mesita Pasteur. Le digo, ay, niñas, ustedes no jalan nada. Y tenía como una lágrima, amigo, la paciente. Y yo todavía les dije, ya ven, ¿para qué le están jalando? Le digo, nada más díganle que por favor voltee su cabeza porque le van a lavar su oído. Y sí le dijeron, sin ningún problema, pudieron girar su cabeza del maniquí. Sí lo pueden girar a la derecha, a la izquierda, hacia arriba y hacia abajo ligeramente, pero pues, no sé, amigo, de verdad no sé. Y lo último fue el día de hoy, que tuvimos la práctica. Uno de los niños, bueno, estaban haciendo una de las técnicas y le dijeron al paciente, un paciente masculino, que le estaban haciendo el aseo, lo estaban manipulando demasiado, moviéndolo de arriba hacia abajo, de lado a lado, y le digo, hagan todo en un solo paso, les estaba yo regañando. Y yo cometí el error de decirle, el paciente se llama, bueno, Francisco, y don Panchito, le dicen de cariño, le decimos de cariño, entonces yo también le digo, ay, don Panchito, déles una patada. Pasó, amigo. Ellos iban apenas a empezar a lavar a lo que son las piernas y le dicen que tiene que doblar las piernas. Entonces me dice el maestra, no se puede. Pídanle de favor que tiene que doblar sus piernas. Son articuladas y se doblan en las rodillas, amigo. Entonces sí, lo hizo. Le dijeron que doblar sus rodillas y sí, las dobló. Y uno de ellos le dice, pues baje la pata o algo así le dijo de la pata. No, amigo, ¿para qué? Se pusieron rígidas sus rodillas y ya no las pudo bajar. Y querían bajarlas y nada más rechinaban. Digo, ándele para que le digan que son sus patas. Y yo le dije, don Panchito, ¿puede bajar sus piecitos? Ya terminaron. Y solito, amigos, sin que ellos, los niños, lo movieran nada, solito bajó sus pies. No, pues los niños estaban bien espantados. Ya no quisieron terminar su práctica. No, maestra, no, le digo, yo aquí voy a estar con ustedes, no se preocupen. Pues ya con mucho miedo hicieron su práctica. No graban nada porque como todos están enguantados, todos tienen pues cosas que hacer, pues no grabaron nada. Y cuando han tenido que grabar, pues son procedimientos mínimos o nada más pueden tomar fotos, pero pues en una foto no se ve nada. ¿Cómo ves? Yo siento, yo siento muy personalmente que es por las fechas que se vienen. Ha habido algunas circunstancias en la escuela, pues ya viste, hemos tenido pérdidas bueno, desapariciones de alumnos. Apenas una de la maestra estaba trayendo a memoria cuántas personas han muerto, cuántos alumnos. Y no te creas, todo eso, pues, de alguna manera abre esos espacios para, yo digo, para la nostalgia, para las energías y todo, aunado a todo lo que llevan los niños, pues se dan estas situaciones. No sé tú qué piensas. Hola amigo, buenas tardes. Oye, yo sé que te debo unos relatos, pero mira, acabamos de entrar a la escuela y pues los chicos se fueron a prácticas. Entonces traen vivencias nuevas y le contaron una pequeñita. Ahí tú le cortas la entrada a este audio. Es muy pequeñita la historia. La historia que me platicaron es la siguiente. Uno de los chicos que se fue a un hospital de Tenango me estaba diciendo que le había tocado una experiencia con la muerte. Y yo le pregunté que si le había tocado pues ver morir a una persona. Y me dijo, bueno, sí. Primero me dijo sí, después me dijo, bueno, no. La persona, era un señor, estaba en su cama, estaba en urgencias, fue ingresado porque estaba descompensado, pero realmente no me dijo descompensado de qué. Yo quisiera pensar que una diabetes.
o una hipertensión o los dos. Pero el señor estaba descompensado en urgencias. Dicen que lo acababan de pasar a ver, lo revisaron y todo, siguieron con los otros pacientes porque como es su primera práctica, pues ellos nada más apoyan. Entonces, el paciente se deterioró más y no sé si les cayó en paro, pero por lo que platica o por lo que dice, es lo más seguro que cayó en paro cardíaco el paciente y dice que todo el mundo se empezó a movilizar y que como él no sabía qué hacer, lo único que hizo fue retirarse de donde estaba trabajando el equipo de trabajo y cuando le decían, trae esto, trae aquello, pásame esto, lo hacía muy puntual. Pero le pasó algo curioso. Dicen bueno, desde su percepción, el señor se estaba muriendo. Así lo menciona, así lo dice él. Yo creo que el señor se estaba muriendo, dice, pero pasó algo muy raro. ¿Qué cosa? Yo escuché la muerte. Le digo, ¿cómo escuchaste la muerte? Dice, oh, no sé qué fue, maestra. Dice, pero yo estaba concentrado, perdón, en que estaban atendiendo al paciente y empecé a escuchar voces como que murmuraban. Dice, yo volteaba y pues nada más estaba yo, no había nadie. Dice, no había muchas personas en urgencias. Eso no implica que no hubiera pacientes. Sí, había pacientes, pero había lado pediátrico, estaba una paciente del lado de mujeres y estaba solamente ese paciente el día que sucedió eso. Y dice que mientras lo atendían, él escuchaba voces, pero voces muy suavecitas, como que susurraban. Y él volteaba y pues no veía nada. Y me comenta que cuando el paciente ya estaba, pero así, literal, con un pie en el otro lado, en el otro mundo, él escuchó que alguien le susurró al oído que dijo, ven. Entonces le susurran esa palabra, ven. Dice que le dio un escalofrío tremendo, tremendo, tremendo. Y entonces dijo, ay, ojalá y se salve este señor. Pues ya hicieron todas las maniobras, sí se salvó, salió de la situación por la cual pasó, pero dice que después de eso empezó a escuchar como un zumbido, así como un zumbido muy, muy agudo, como abejas, así dice, empecé a escuchar un zumbido, maestra. Yo pensé que me iba a desmayar, dice, pero la enfermera me habló y yo reaccioné rapidísimo y me dijo, qué bueno, estuviste atento, qué bueno que no te friciaste, qué bueno que no te quedaste paralizado, lo felicitó y todo. Y después que lo vio, yo me imagino que le vio su cara de asustado y que le dijo, no te preocupes, pues siempre estamos en constante pelea con la muerte, no te preocupes, todo va a salir bien. Pero este chico me comenta esto, él escuchó el susurro, pues él le dice que de la muerte. No sé qué haya sido, probablemente sí, pero los otros susurros que acompañaban en ese momento, en esa situación, creo que es la primera vez que llego a escuchar algo así o ya alguien había mencionado de esto, de que se llegaban a escuchar susurros de pues, personas que a lo mejor vienen por él, lo vienen a acompañar, no sé qué pueda pensarse de esto. Excelente tarde. Buenas tardes familia, ¿cómo están? Un saludo desde Toluca, se siente mucho frío, Osmara Carrasco los saluda con mucho cariño. Les tengo un pequeño relatito. El día de hoy me platicaba mi alumna que se llama Estrella, que durante sus prácticas en un centro de salud regional concentrado, es decir, un pequeño hospitalito, le comentaba a la jefa, le pasaron dos cosas. Les voy a contar la más pequeñita, después les contaré la segunda historia. Le comentaba la jefa de enfermeras que desafortunadamente murió un pequeñito mientras esperaba recibir la atención. Bueno, de hecho murió en urgencias mientras se le estaba dando la atención, pero porque es un pequeño hospitalito, pues no contaban con todo lo necesario para la atención y pues como a veces suele pasar, los papás los llevan cuando ya los ven muy graves, el pequeño falleció. Y resulta que este niño pues se quedó con eso de que buscaba atención
y él sigue buscando atención, porque cuando están cerrados los consultorios, les tocan al médico y hay una pequeña vocecita de un niño que le dice, ¿me puedes ayudar? El médico abre la puerta porque piensa que algún niño está perdido y no es nadie. Y se escucha en otra puerta que vuelven a tocar y la vocecita vuelve a decir, ¿me puedes ayudar? Cuando no es en los consultorios, pues resulta que es en el área de hospitalización que se escucha la vocecita, ¿me puedes ayudar? Y pues ese pequeño se quedó ahí anclado porque no se le pudo dar la atención como hubiesen querido, porque no era un hospital de primer nivel o de segundo nivel con todos los aparatos necesarios y desafortunadamente llegó muy grave. Pobres pequeños que se quedan en algún momento esperando algo y yo creo y siento que este pequeñito no se enteró que ella murió. A esta niña le dio mucho miedo porque yo le pedí que para sus siguientes prácticas regrese a ese centro de salud para que pueda ayudar al niño, pero no quiere, tiene mucho miedo. Y quien puede ayudar al niño es aquella persona que lo escuchó. Ella sí lo pudo escuchar, solo que su espíritu es muy débil. Y yo voy a tratar de fortalecerlo para que regrese y pueda ayudar a este niño. Y este niño ya pueda trascender. Buenas tardes, familia. Les mando un mega abrazo desde Toluquita la Bella. Por cierto, hoy mientras estaba ahí con una alumna, escuché algo que me quedé así como que, estaban comentando unas compañeras que pues sí, amigo, en el covitario, los covitarios, que son las áreas en los hospitales en donde se atienden los pacientes con COVID, pues la triste realidad, ¿no? Aunque el gobierno diga pues no, que no están llenos, es mentira. La compañera dice que ella trabaja fines de semana y el fin de semana dice que no tuvieron ningún ingreso. Este fin de semana pasado no tuvieron ningún ingreso. Y hoy estamos a jueves y dice que son 21 camas y las 21 camas están abiertas, es decir, las 21 camas están ocupadas. Pero dice que a inicios de la pandemia, digamos el pico, no inicios de la pandemia, porque cuando hablamos en México, a inicios de la pandemia estamos hablando ya es diciembre, eh, noviembre, diciembre e inicios, ya con la primera ola, los primeros pacientes graves, que fue por este mes, enero y febrero, cuando se empezaron a dar las muertes así de manera una tras otra, una tras otra, una tras otra, comentaba ella que pues se la vieron muy difícil, como la gente, no todos eran de los están matando, mucha gente entendía que había enfermeras o personal del área de la salud, no solamente enfermeras, hablamos de todos, personal del área de la salud, que aparte de terminar el turno del covitario, tenían que sacar sus pendientes dentro del área hospitalaria y el trabajo era agotador, ¿no? Pero ella, mencionaban, porque eran varias, mencionaban que este, como estaba yo con la niña, o sea, después de un momentito que alcancé a escuchar que decía, no me explico cómo es posible que tanta gente que murió de una manera tan monstruosa, porque lo mencionan así, el que no tengas oxígeno, el, el que el que te falte ese aire que no puedes respirar, que te sientes cómo te estás muriendo, porque cuando uno se está ahogando, cuando se te va el alimento, el agua hacia pulmones y te estás ahogando, sientes la muerte. Ahora imagínate, no es porque algo se te fue, sino que solamente cada que metes aire no puedes respirar, cada que metes aire sientes que te duele, imagínate, ¿no? En una persona así que ya está grave, que ya el este virus de SARS-CoV-2 lo que hizo fue destruir los sacos alveolares, que son los que se encargan de meter el aire y expandir, sacar el aire para que
los pulmones se puedan expandir. Decían, yo no me explico cómo estas personas que murieron en la primera ola, dice, no se hayan manifestado. Te digo que yo estaba algo distraída, ¿no? Entonces yo me quedé así, manifestado. No me quedó así como que muy claro, ¿no? Más resulta que durante la segunda ola, comentan que hubo un momento, un espacio entre la primera ola y la segunda ola en que los covitarios estaban vacíos. Sí, hay momentos en que los covitarios se quedan vacíos. ¿Por qué? Porque no hay pacientes COVID, porque los pacientes se quedó de momentito que ya han ido en alta todos, bendito Dios, ya no hay nadie. Los espacios se quedan, los sanitizan, los limpian, no los pueden esterilizar porque no se pueden meter a un autoclave, pero sí los sanitizan, los dejan limpios, los dejan pues listos para los siguientes pacientes. Pero decía, yo no me explico cómo es posible que estos primeros pacientes que murieron de una manera terrible no se hayan manifestado y que pacientes que murieron durante la segunda ola sí se manifestaran. Nada más se hizo la mención de una joven, bueno, una señora joven, eh, llega al área hospitalaria cuando ya está muy grave y la lleva a su familiar cuando ya está muy grave porque ya no consiguieron que les llenaran el tanque de oxígeno. Pues primero no conseguían que les prestara el tanque de oxígeno. Posteriormente le rentaron un tanque de oxígeno, pero se lo rentan vacío, porque me imagino que se lo rentó alguien que tenía un paciente. Posteriormente, para llenarlo, eran unas filísimas y todo. Con miles de trabajo, pues le llenan el tanque de oxígeno. No le alcanza a un paciente con COVID ya sin ser vacunado, un paciente con COVID ya grave. Un tanque de oxígeno de los grandes, no sé cuántos litros tenga, no le alcanza durante 11 horas en la noche. Entonces, imagínate. Pero dicen que el tanque no le alcanza, le hablan por teléfono a un médico y les dice, no, hay que llevarlo al hospital. Y la paciente necia, reacia a llevarse al hospital, y la familia es que no quiere, y les dijo, se te va a morir, San se acabó, se te va a morir, ¿quieres que se muera ahí? Pregúntale, no la lleves. El médico, o sea, tanta su desesperación para ponerle el panorama de que se va a morir, si no es que va al hospital, la llevan y cuando la llevan le dicen, ya no hay nada que hacer por ella. Aunque la intuben, le gritaban a los médicos, aunque la intuben, pero sálvenla. Vamos a hacer todo lo posible. Y comentaban de esta muchacha y que le decía, te vamos a intubar, y ella decía que no, o sea, ya no hablaba, ya no le alcanzaba el aire que no movía su cabeza. Y le dijeron, ¿te quieres morir? Y ella decía que no, te vamos a intubar entonces para que a darte la oportunidad de recuperarte. Pero ella se negó a que la intubaran, se negó, finalmente falleció. Le dijeron, no te podemos intubar contra tu voluntad. Dejaron que entrara un familiar, se le dijo, no quiere, lo sentimos mucho. Quédese con ella, la pasaron a un aislado, quédese con ella hasta que muera. Le dieron al equipo de protección al familiar y estuvo con ella hasta que murió. No tardó, se murió la señora. Me dice que pues murió ahí por ella. O sea, ella quiso morirse. Bueno, ni modo, así fue. Se termina esta segunda ola, dejan el espacio, dejan el covitario limpio, listo, tristemente listo para los siguientes. Dicen que resulta que como forma parte del área hospitalaria, la gente incluso pasa por enfrente, alguien pasa y ve a la paciente, ve a una paciente en el covitario que mueve las manos pidiendo auxilio, ¿no? Entonces, no sé si haya sido familiar, personal de intendencia, mismas enfermeras, el covitario se cierra, o sea, el covitario se cierra con llave. Y yo no sabía eso, amigo. Yo no sabía que una vez que te meten, te cierran con llave, porque no puedes salir. O sea, la gente de afuera no lo sabe. Entonces los encierran y pues no puede entrar. Y entonces habla y le dicen las enfermeras, la paciente está llamando, la paciente se está muriendo. Se quedan así, ¿cuál paciente? La del covitario. Entonces dice que van y ven a la paciente que hace, e inclusive cómo se mueve en la cama y cómo se escucha el ruido de la cama de que la paciente está golpeando porque le falta el aire y se está muriendo. Y van a ver a la jefa, ¿quién metió a esa paciente al covitario? Se está muriendo la paciente. Pues se hizo un lío, llega la jefa
La ve la jefa a través de la ventana. Al momento que abre la puerta para el covitario, imagínate, amigo, tanta la desesperación, sin equipo de protección, o sea, nada más con lo que llevan ellas, su cubrebocas, su careta y eso, sin equipo de protección personal, que debe de ser adecuado para el covitario, pero abren la puerta y no hay nada. Y decían, ¿quién era la paciente? Vuelven a cerrar la puerta y pensaron que a lo mejor era algo producto de su imaginación, y no, ya no estaba la paciente. Y haciendo memoria, y dice que recordaban, platicando entre las compañeras, dicen, la única que hizo así fue la señora fulana, ¿te acuerdas? La que no se quiso intubar y que la pasaron al aislador. Es la única que hacía así. Entonces decía, ¿cómo es posible que no con la gente que murió más trágico se haya hecho presente, sino en la segunda ola? Dice, cuando ella murió, porque quiso morirse, no permitió que se intubara. La intubación no mata a las personas. El intubar a una persona es ayudarle a sus pulmones a hacer ese proceso de la respiración para darles un alivio. Cuando se llegan a morir es porque ya van muy graves. Una, dos, hay una enfermedad secundaria. Entonces, es triste, sí, es muy triste. Pero esta pandemia va a dejar muchos fantasmas. Y apenas hoy escuché cómo se hizo presente esta pacientita. Es triste, es trágico, y va a ser una persona que no se va a ir. Va a ser una persona que seguro estoy que ahí se va a quedar. Ojalá y pues le comentaba a la niña con la que estaba yo, ¿escuchaste? Y me dice, ay no, ha de ser feo. Sí, hay que hacer oración. Porque cuántas personas no están como esta señora, atrapada en esos cubitales. Cuando hablamos del Seguro Social de la calle 10, lo primero que se nos viene a la mente es preguntar, ¿espantan? ¿Cuántos casos no han escuchado hablar de este lugar? Pues dejar esto que me contó una persona anónimamente. Dice, buenas noches, te cuento que hace unos días pasé unas largas noches internado debido a un problema de salud. Nunca más pasó por mi mente al imaginarme cosas raras y paranormales, porque la verdad yo no creía. Pero la tercera noche pasó algo que me inquietó mucho. Yo estaba ya tratando de dormir, pues eran las 11:45 de la noche aproximadamente, y todo silencio. Llegó por los pasillos largos y solitarios. Yo cansado y con sueño me enfoqué a dormir, pero una sensación extraña me inquietó mucho. La luz estaba encendida, unos pasos a lo largo se escuchaban. Acercarse a la habitación mía cuando de pronto por debajo de la puerta miré que alguien estaba parado detrás de ella, pues yo era el único paciente de esa área. El enfermero estaba frente sentado con su celular en mano. Nadie entró más, no escuché los pasos retirarse, pues cerré mis ojos y me dispuse a dormir. Después de unos minutos se escuchaba como una mujer gritaba de dolor, un grito que erizaba la piel, un grito de tortura. Le dije al enfermero y solo me miró serio y se persinó y solo me dijo que tratara de dormir. Me sorprendió que hiciera eso. Al poco rato entró un enfermero y se fijaron si yo ya dormía. Me hice el dormido. Empezaron a platicar de lo que yo le dije y la plática fue así. El enfermero 1. El paciente dijo que escuchó a una mujer gritar. Le contesta, si yo escuché también, y me fui a caminar mejor. Yo por eso siempre traigo mi santo y me persino porque es muy feo escuchar ese grito de tortura. Siempre se ha dicho que debajo del hospital hay un calabozo donde metían a los enfermos más graves con enfermedades contagiosas para ver si se curaban, pero la mayoría morían encerrados y nadie podía hablar de eso.
Sí, eso que cuentan más, no sabemos si es verdad. Por lo que se diré, por lo que te diré, es lo que he visto aquí. Muchos más lo han visto. Empezaron a hablar de la famosa planchada, de la niña que recorre los pasillos descalza y llorando, de la señora que entra y sale sin decir nada y muchas cosas más. Que en lo personal me dio mucho miedo y no pude dormir esa noche y otras noches más. La siguiente noche, ya como a las 2 de la mañana, desperté y miré a una enfermera parada frente a mí, hermosa y seria. Por lo que me sacó de onda fue que me traía vestido. Y hoy en día se usan así. Cuando intenté sentarme ya no estaba ella. También escuché ruidos de niños hablando y gente llorar cuando no había fallecido nadie. Fueron unas noches muy fuertes que jamás imaginé presenciar eso y les juro que no me gustaría regresar y ver lo que miré y escuché. Ojalá alguien más contará sus experiencias para saber más. La vida de una enfermera es tan compleja en el área de su trabajo que siempre deja cosas pendientes. Pero ¿qué pasa cuando uno pierde la vida? Esto pasó hace algún tiempo en un centro de salud regional concentrado, acá en México, en el Estado de México para ser precisos. Es un mini hospitalito. Hay la posibilidad de tener a 4 hasta 5 camitas en donde se atienden los casos que llegan de urgencia, que no requieren irse a un hospital de primer nivel. En este lugar pues hay enfermeras, hay pasantes, hay estudiantes, hay médicos, hay dentistas. Y la siguiente historia es la de una enfermera, a quien llamaremos cariñosamente Carmelita. Ella fue una gran enfermera, siempre muy cuidadosa, pero siempre tenía pendientes. Era muy estricta con sus compañeras. Cuando algo no les gustaba, aventaba las cosas y les gritaba. En el lapso del semestre pasado, en el mes de julio y agosto, los alumnos se fueron a campo clínico, es decir, a sus prácticas, las primeras prácticas. Y a mi alumna estrella le tocó irse a este centro de salud. Y resulta que dice que estaba en el almacén, estaba surtiendo en el almacén cuando vio pasar una enfermera hacia el área de los baños. Y de pronto le dijo, ¿puedes venir por favor? Y ella contestó, voy. Y pues ella, pensando que probablemente la enfermera había tenido algún accidente como mujer, necesitaba ayuda. Y se acercó a los sanitarios y le dijo, aquí estoy para que me necesita. Pero no le respondió. Y nuevamente le dije, ya llegué, ¿para qué me necesita? Y como no escuchó respuesta, decidió asomarse por debajo de las puertas para llevarse la sorpresa de que no había nadie. Fue tanta, pero tanta su impresión que gritó al grado que hizo que llegaran las enfermeras y un médico. Estaba histérica. La pudieron calmar y le preguntó la jefa de enfermeras que qué había pasado. Y ella le dijo que había visto a una enfermera pasar y que le había hablado. Y le dijo, siéntate, te voy a explicar. ¿Qué suerte tienes? Dice, ella es Carmelita, fue compañera de aquí. Ya murió, solo que dejó muchos pendientes, pero no sabemos cuáles. Si no, pues ya los hubiéramos realizado
para que ella pueda descansar en paz. Dice, de verdad tienes mucha suerte, porque contigo se portó amable, porque con la mayoría de las compañeras le tira las cosas, las jala, es muy agresiva, porque saben que no hacen las cosas bien. Dice, y tú estabas haciendo lo que se te había indicado. Pues mi alumna, que el día de hoy que me platicaba esto, dice, no quería yo regresar, ya no quería yo regresar, me dio mucho miedo, pero yo sabía que era parte de mi práctica. Dice, y con la premisa de que ella era muy agresiva si no hacían bien las cosas, yo hice todo lo mejor que podía. Esta historia pasó, como les comento, no hace mucho. No hay que dejar pendientes, no hay que decir para mañana, hay que procurar hacer las cosas en el momento, y nunca decir ya tendré tiempo, porque somos finitos y no sabemos cuándo nos vamos a ir. Ojalá y les haya agradado este relato. A la enfermera Eva. Pues dicen que en una ranchería cercana a la ciudad de Tijuana vive una enfermera llamada Eva, pues era muy conocida y respetada, ya que ayudaba a los enfermos y a los accidentados, sin importar la hora o a qué hora lo pidieran. Pues cierto día llegó a su casa una señora que rogó muy angustiada: Señorita Eva, mi esposo se enfermó, necesita que lo atiendan. Por favor, venga a verlo. ¿Qué es lo que tiene?, preguntó la enfermera. Ha tenido mucho dolor de estómago. Toda la noche se estuvo quejando, respondió la mujer. ¿Por dónde vives? Cerca de la Rumorosa, contestó. Está lejos, dijo la enfermera. Primero voy a ver a una vecina que también está enferma. Pero dime, ¿cómo llegar y en cuanto me desocupe, iré para allá? Pues la señora le dio las señas del lugar y se fue. Mientras tanto, la enfermera tomó su maletín y se dirigió a la casa de su vecina. Terminada su visita, salió rumbo a la Rumorosa, caminando bajo el calor intenso del mediodía. Pero en su prisa por llegar a donde esperaban, se equivocó de camino. No veo ninguna casa, pensó preocupada. Estoy segura de que me dijo que era por aquí. Había pasado varias horas desde que saliera de su casa y pronto oscurecería. Tenía hambre y sed porque el agua que llevaba se había terminado. Aún así trató de no desesperarse. Levantó la vista y no miró otra cosa que piedras formando enormes cerros de la Rumorosa. Una sensación de temor la invadió porque sabía historias de ese lugar en las que se hablaban de aparecidos, brujas y quién sabe cuántas otras cosas más. Decidió volver a caminar y guardando su miedo se metió entre aquellos cerros. Con la noche las enormes piedras se encontraban por todos lados y se transformaban en horrendas personas y animales que gritaban su nombre: ¡Eva! ¡Eva! La mujer echó a correr desesperada entre las rocas hasta que sus pies resbalaron y supo más de sí. Con los días, los vecinos fueron a buscar a Eva a su casa, pero no la encontraron, no volvieron a saber de ella, hasta que en las curvas de la Rumorosa vieron a una mujer vestida de blanco que pedía ride. Cuando menos se lo esperaban, aparecía sentada a un lado del que iba manejando. El susto que se llevaban, la mujer se quedaba muda y siempre desaparecía. Frente al panteón se dice que todos estos están tan espantados que ya no querían ni pasar por aquellos lugares, pues se corrió el rumor de que era la enfermera muerta. Otros cuentan que en la Cruz Roja de Tecate muchos pacientes han sido atendidos por una misteriosa mujer que era muy cuidadosa en las curaciones y desaparecía siempre que llegaba la enfermera en turno. A pesar del susto que les dio ver cómo se desvanecía, la mayoría coincide es que siempre los favoreció. Mucha gente ha acudido con el padre para que ayude a la enfermera en pena, pero como nadie sabe dónde murió, no han podido hacer nada. Así la muerta seguirá vagando por los caminos de la Rumorosa.
durante muchos años más.